porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bienvenidos sean todos, seguidores de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice en Juan 6:33 que porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El que descendió del cielo, ese pan, es Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Redentor. Y Él es el único que da vida a este mundo. Él nos ofrece una vida eterna para que nosotros le busquemos y seamos recompensados y tengamos la vida eterna. Bienvenidos sean todos. Espero se encuentren como yo, bendecidos porque estamos con vida, estamos de pie, tenemos alimentos, tenemos los sustentos, tenemos un techo y estamos con nuestras familias. Estamos enteros prácticamente. Entonces hay que agradecerle a Dios por cada una de las cosas que hace por nosotros y siempre agradecerle por todo, porque dice que el que le busca, que todo le obra para bien. Así que si recuerden, doblegar rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que se apiade de cada uno de nosotros. Estoy muy feliz porque gracias a Dios son más de 200 suscriptores en poco tiempo y estoy muy feliz y agradecido con Dios y con cada uno de ustedes porque, como se los he dicho y se los vuelvo a repetir una vez más, este canal fue creado para llevar su palabra a través de esta plataforma de YouTube y poder compartirles un poco más sobre relatos bíblicos y sobre todo testimonios. A continuación, hoy finalizamos el capítulo número 7 del libro de Sacerdote del Diablo a Ministro de Jesucristo y con esto concluyo y les agradezco a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de haber escuchado cada capítulo. Son 6 capítulos anteriores, este es el 7º, con este finalizo y agradezco a cada uno de ustedes. En los próximos videos estaré leyendo la Biblia y compartiéndole versículos bíblicos y lo que Dios ponga en mi corazón. Dios me los bendiga y vamos a hablar del capítulo número 7. Tomaba anís desde la mañana hasta la noche, así quitar de mí la preocupación de que moriría dentro de poco. El día 3 de marzo de 1979, un día antes del previsto para que yo fuera sacrificado, amaneció claro y despejado. Ese día yo veía a toda la gente alegre y felices, mientras yo me sentía pensativo y triste. Seguía tomando anís todo el día. Como a las 10 de la noche, estaba tan ebrio que llegué a mi casa y me tiré en el suelo. En mi preocupación me puse a llorar y comencé a decir: Dios mío, ayúdame. Mira cómo estoy aquí, sufriendo, solo tú puedes ayudarme. Así como guardas del alma de aquella joven evangélica, guárdame a mí también, y dame el privilegio de ser tu hijo, y el gran espíritu del bien y la verdad venga a mí, y sea yo hecho un servidor tuyo, porque no quiero ser más un sacerdote del diablo. Así me quedé dormido. Como a las 11 de la noche, tuve una gran visión. Iba yo con un maletín negro y llegué a una casa que está ubicada a la mitad de la cuadra. Toqué aquella puerta con fuerza y salió un anciano vestido de blanco. Tenía una barba blanca y es tan resplandeciente que quedé como ciego cuando lo vi. Yo le dije: vengo porque me mandaron a traer este maletín aquí. Y él me dijo: hijo mío, camina media cuadra hacia abajo y en la primera puerta toca y entra. Luego podrás volver y entrar aquí y con toda libertad. Hice como él me dijo, y en la otra puerta salió otro anciano semejante a él, que al verme me dijo: pasa, hijo mío, y siéntate. Entré en aquel lugar y era lindísimo todo lo que había allí. Me senté y pude ver un coro de muchachas jóvenes, vestidas de blanco con el pelo largo y suelto, y tenían sobre sus cabezas velos de color oro. Estaban descalzas, algunas de ellas tenían en sus manos trompetas, y cantaban y estaban vestidas de blanco y tenían un cinturón de oro. De igual forma, habían muchos a su alrededor. El único oyente que estaba en aquel lugar era yo. Todas terminaron de cantar, y aquel joven dijo: ahora viene el poderoso mensaje de la palabra de Dios, y con su mano derecha mandó a subir al anciano al púlpito.
Este abrió un gran libro blanco y resplandeciente y leyó que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Después hizo una oración y comenzó a hablar del amor de Dios, del pecado, de los juicios que pronto vienen sobre la tierra. Habló también de la vida eterna, de la condenación del alma pecadora y su destino. Me sentí ofendido y molesto por las palabras que el anciano decía, pero con su mano derecha me señaló y me dijo: este mensaje es para ti, porque tú estás muerto y en tus delitos y pecados, y si hoy no vienes a Cristo, tu tiempo se habrá terminado, porque solo Jesucristo puede prolongar tu vida sobre la tierra. Yo le dije: Señor, solo vine a traer este maletín, pero yo todavía no quiero entregarme a ese Cristo que usted dice. Aquel anciano me refutó mis palabras y me dijo: comprende, hijo mío, es necesario que hoy vengas a Cristo y seas salvo de la ira que vendrá sobre ti. Yo estaba endurecido. Entonces el anciano con su mano derecha dio orden a los demás que estaban en aquel lugar que cerraran las puertas, y me agarraron y me llevaron hasta el altar. Cuando aquellos hombres se movieron a cerrar las puertas, me quedé atónito. Al ver con qué velocidad se desplazaron, empecé a correr buscando dónde huir de aquel lugar. Daba vueltas y vueltas y opté por soltar el maletín que me hacía peso para correr. Tiré el maletín a un lado e inmediatamente me acorralaron. Yo me paré con voz fuerte y les dije: un momento, me entrego a Jesucristo cuando yo quiera, no cuando otros quieran. Esto dije para poner dominio sobre ellos y me dejaran quieto. Pero aquel anciano comprendió que si yo postergaba mi salvación sería demasiado tarde para mí. Extendió su mano y colocándola sobre mi frente, y dijo con voz 3 veces más fuerte que la mía: sujétate en el nombre del soberano eterno, justo y santo, de Jesús de Nazaret. Cuando dijo así, un poder sobrenatural me doblegó y caí arrodillado. Aunque quería tirar el golpe y patada, no podía, porque alguien me sujetó a él. Ese alguien era invisible, pues no lo veía, pues sí tenía su fuerza, sobre todo mi cuerpo. Aquel anciano se inclinó y me dijo: hijo mío, es necesario que vengas a Cristo. Tu alma está perdida. Solo Cristo puede salvarte de esa condena a la cual tú estás sujeto por naturaleza. Tú, en tu pecado, mira lo que has hecho. Le has entregado tu alma al diablo a cambio de poder, y por eso tu tiempo se ha terminado. Pero solo Cristo puede darte vida y prolongártela en la tierra. Acéptalo como tu Salvador y serás salvo de la condenación del infierno. El anciano prosiguió diciéndome, mientras yo meditaba en aquellas palabras: di que Cristo es el Señor. Anda, hijo, di que Cristo es el Señor. No, dije yo. Aquel anciano insistía poderosamente. Se veía muy angustiado al ver la rebeldía de mi corazón, y alzando su cabeza ordenó a todos que se postraran sobre su rostro, clamaran con lamento, llanto y gemido por mí ante el trono de la gracia. Todos empezaron a orar y a llorar. Yo veía que todos estaban arrodillados con la cabeza pegada al suelo, y en forma burlona que me empecé a reír a carcajadas. Aquel anciano me dijo con voz autoritaria: cállate en el nombre de Jesús de Nazaret y di que Cristo es el Señor. Yo le grité: no, no y no. El anciano se puso de pie y con lágrimas en sus ojos alzó sus manos y dijo: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en el universo, mira esta alma endurecida por la maldad del pecado. Yo te pido que tú rompas todo yugo del diablo y da liberación a esta alma por la cual tu Hijo amado murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, por él y por todos los que por Cristo se llegan a ti. Se inclina nuevamente y me dijo: hijo, di que Cristo es el Señor.
Yo respondiendo dije, Cristo, y luego grité, no. Me suplicó lo mismo varias veces y yo le decía que no. Aquel anciano angustiado, llorando y un poco nervioso, me puso sus dos manos sobre mi cabeza y con voz fuerte me dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que digas y confieses con tu boca y creas en tu corazón que Cristo es el Señor. Después comencé de que Cristo es el Señor. Dio gracias a Dios, caminando en aquel lugar con las manos en alto, glorificando y alabando a Dios por aquel milagro que se había hecho en mí. Yo me puse de pie y dije llorando, gracias Dios mío, porque soy libre eternamente y para siempre. Y soy un amén en aquel lugar de parte de todos aquellos que habían orado por mí. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 19, 10. Después de esto, me desperté inmediatamente. En la realidad, estaba llorando. Cuando vi el reloj, eran las 2 de la mañana. Estaba tan sano que ni siquiera olía a licor. Dios, en su infinito amor, había cambiado el rumbo de mi vida. Sentí una gran alegría en mi corazón, que salí corriendo de mi cuarto y mirando al cielo dije, Dios mío, yo sé que tú me has cambiado. Yo quiero hablar contigo personalmente. ¿Dónde puedo encontrarte? Pero me sorprendí cuando oí una voz audible en el aire. Me dijo, Jesús Salcedo, tú eres cristiano evangélico. De gozo me puse de pie y empecé a mirar por todas partes, pero no vi a nadie. Después me acosté y desperté a las 6 de la mañana. Al día siguiente, el 4 de marzo, me levanté gozoso y una paz llenaba mi alma. Algo había pasado en mi ser y era que Dios había cambiado mi vida. Podía decir con libertad, soy libre porque Cristo cambió mi vida. La Biblia dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Estaba tan alegre y sentía tanta presencia de Dios en mi vida que hablaba de Dios con toda libertad. Como a las 6 de la tarde de ese día, llegó un amigo y me invitó al cine. Sin vacilar le dije que fuéramos. Estaba tan contento de que quería celebrar la alegría que sentía en mi corazón en cualquier parte con mi amigo. Por no tener ningún conocimiento del Evangelio, no sabía que cuando Dios hace un milagro es para que su nombre sea glorificado, para que de ahí en adelante uno lo honre obedeciendo su palabra y apartándose de las cosas malas. Esto era una trampa del diablo para desviarme del camino santo que Dios me trazaba. Pero este Dios santo, que conoce todas las cosas antemano, ya había preparado lo que me acontece de camino al cine. Yo le dije al amigo, ¿estamos listos? Él contestó, más que listo, vámonos. Y camino al cine, Dios frustró toda artimaña del diablo, porque al pasar frente a una iglesia evangélica pentecostal, estaba un siervo de Dios predicando y pude oír su voz cuando dijo las siguientes palabras. Cuando Dios dice que tú eres cristiano evangélico, es porque has nacido de nuevo. Al instante recordé que esas mismas palabras las había oído en mi habitación en la noche anterior. Me detuve y caminé hacia la puerta de la iglesia, asombrado por aquellas palabras. Mi amigo me pidió que siguiéramos porque se hacía tarde para entrar al cine y me replicó, ¿los evangélicos o el cine? A lo que le respondí sin vacilación alguna, me quedo con los evangélicos, y entré a la iglesia y me senté en el último banco y terminé de oír el mensaje de la palabra. Cuando el pastor terminó de predicar, hizo un llamado dirigiéndose a mi persona, invitándome a aceptar el evangelio de Jesucristo como el único camino de salvación para el hombre perdido en el pecado, a lo que yo respondí, ya yo soy evangélico. Él me contestó,
Con esa clase de vestuario y esa cabellera tipo afro, ¿no das testimonio de ser evangélico? Yo le respondí que una voz anoche me había dicho que yo era evangélico, y cuando escuchó estas palabras me pidió que no me fuera, porque deseaba hablar conmigo después del servicio. Hicieron una oración para despedir y luego el pastor me llamó aparte y me dijo que le contara cómo y de qué forma me habían dicho que yo era evangélico. Yo empecé a contarle todo mi testimonio de cómo me volví delincuente, cómo conocí la brujería, cómo le había vendido mi alma al diablo, el tiempo que duré sirviéndole y de cómo Cristo llegó a mi vida y me había prometido que yo era libre. Después de oír todo, el pastor me pidió que cerrara mis ojos y que iba a hacer una oración por mí. Pero habiendo en mi malicia, le dije que tuviera cuidado porque si me hacía algo le podía dar una puñalada. Le pregunté, ¿tú no eres cómplice de la policía? Él sonriente me dijo, solo soy un siervo de Jesucristo, que quiero orar por ti para que Dios te guarde y te dé su bendición. Luego yo le obedecí y colocando sus manos sobre mi cabeza, hizo una oración y me pidió que volviera. La noche siguiente, saliendo de aquella iglesia, una voz dentro de mí ordenó que botara el puñal y que me cortara el pelo y dejara esa forma de vestir. Yo, obedeciendo a aquella voz, boté el puñal y me fui a mi casa a afeitarme y a vestirme como un hombre decente. Aquella voz habló dentro de mí, era el espíritu del bien y la verdad que había en aquella joven que tanto deseé y que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Al día siguiente volví al culto evangélico y aquel predicador habló de lo que es vivir eternamente en el infierno, al lado del diablo, y lo que es disfrutar de la gloria eterna al lado del Señor. Varias personas pasaron ese día al altar para entregar su vida a Cristo. Al finalizar el servicio, el pastor les dijo a todos en la iglesia que oraran por el joven que le había vendido su alma al diablo, porque en aquella noche no había ido al culto. Yo estaba entre ellos, pero era tan grande mi cambio que no me habían reconocido. Bien dice la Biblia, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Era un nuevo Jesús Salcedo, había vuelto a nacer a los 24 años de edad. Me puse de pie y dije, aquí estoy, hermano. Gloria a Dios, exclamó aquel pastor, y todos nos gozamos glorificando al Señor de la gloria. Así comencé a dar mis primeros pasos por ese camino glorioso de salvación. Después que Cristo me rescató y me hizo un nuevo hombre, empecé a tener muchas luchas y pruebas por parte del diablo. Sus sacerdotes empezaron a buscarme porque yo no había ido a la montaña de María Leonza el 4 de marzo. En ese día yo iba a ser sacrificado para casarme con María Leonza y luego pasar a la corte espiritual, a lo que ellos llaman espíritus buenos, como se nos había hecho creer. Pero la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, 27. Yo me escondía, pero un día me encontraron. Iba yo caminando por una calle de San Felipe cuando un carro se paró y me interceptaron. Me preguntaron qué era lo que me había pasado. No me tocaron, ya que aún me respetaban como escogido de María Leonza y no podían poner sus manos sobre mí. Yo les respondí, soy evangélico, me he convertido a Cristo, lo he aceptado en mi corazón como Señor y Salvador de mi alma. Les dije que Cristo estaba dispuesto y con los brazos abiertos para que ellos también fueran salvos del infierno y pudieran ver la gloria de Dios viviente que ellos no conocían. Uno de ellos me miró a la cara, me dijo en voz suave, Jesús, tú estás loco, anda, móntate en el carro, vamos hacia la sorte para que cumplas tu pacto y deja de estar hablando tantas tonterías. Yo me puse y les dije, díganle a ese espíritu que se hace llamar María Leonza, que Jesús Salcedo es de Jesucristo. Uno de ellos, airado, me dijo,
le diré a la majestad, dueña y soberana de las montañas, de María Leonza, que tú has traicionado la causa. Y se fueron, y yo seguí caminando, pensando en lo que me habían dicho. Un poco preocupado, fui y le conté al pastor. Me dijo que usara la autoridad que Dios me había dado en su palabra, y que cuando los volviera a encontrar, los mirara fijo a los ojos y en voz alta les dijera: el Señor los reprenda, demonios. Cuando nos encontramos nuevamente, ellos me dijeron que María Leonza quería hablar conmigo, que fuera hasta la montaña y buenamente y en paz hablara con ella. Le explicara personalmente cómo Cristo me había salvado de la condenación y después me viniera para mi casa y todo quedaba bien y sin enemistades. Ahí no tuve valor para mirarlo a los ojos y decirles como me dijo el pastor. Solo les dije que iría al día siguiente a la sorte, como a las 9 de la mañana. Ellos comprometieron en venirme a buscar a la hora fijada. Ese mismo día, a las 10 de la noche, yo me encontraba orando al Señor, cuando de repente oí claramente una voz dulce y suave que me dijo: no vayas con ellos porque te van a matar en la montaña, ya tienen la trampa lista, tú sabes lo que tienes que hacer cuando ellos lleguen. Yo me quedé meditando en qué era lo que sabía de hacer cuando de pronto me vino a la mente lo que el pastor me había dicho. A las 9 de la mañana se oyeron unos toques de corneta al frente de mi casa. Salí y eran ellos que con voz alegre me preguntaron: ¿listo para la parrilla? Este es un dicho, era costumbre entre nosotros. Yo me acerqué y le dije que no iría a la montaña de María Leonza porque orando a mi Dios anoche me prohibió ir, porque ustedes juntamente con el espíritu de María Leonza me tenían una trampa armada. Y se empezaron a mirar unos a otros y uno de ellos sorprendido me dijo: ¿eso te lo dijo tu Dios? Oye, tu Dios sí que sabe. Entonces yo mirándole a los ojos le dije: que el Señor los reprenda, demonios. Aquellos hombres, cuando oyeron estas palabras, pusieron en marcha el auto y se fueron a toda velocidad. No me molestaron más y descansé esa parte. El diablo empezó a trabajar por otro lado, porque aún estando derrotado en el nombre de Jesucristo, no se da por vencido. De aquí en adelante comenzó a molestarme. Aquella mujer demonio que conocí en el cementerio y que me ayudaba en la brujería, siempre aparecía cuando oraba en las noches antes de acostarme. Se ponía detrás de mí tocándome por la espalda, me decía que yo no era salvo y que no me iba a escapar fácilmente de ellos, porque yo había firmado un pacto con mi sangre, que yo estaba muy equivocado si creía que yo era salvo, que no me dejarían tranquilo hasta que volviera a la montaña de María Leonza a pedirles perdón. Mas esto lo decía para asustarme y convencerme a volver, pero mis esperanzas estaban puestas en el Señor. En algunas otras oportunidades era poseído por espíritus malignos que querían atormentarme, pero los hermanos reprendían y yo quedaba libre. Había una hermana la cual Dios le revelaba lo que iba a suceder y la preparaba en la forma que tenían que ayudarme. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así en la lucha duré casi un año y no soportándolo más le dije al Señor que no aguantaba esto, que por favor me ayudara, porque Él había prometido ayudarme. Entonces oí en el aire una voz que me dijo: un día más saldrás victorioso. Aquel día valió por todo el año. El diablo me atacó fuertemente como a las 6 de la tarde. Sentí la libertad absoluta de aquel yugo. Al fin libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. El diablo quedó vencido en la cruz del Calvario. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amigo lector, Dios está interesado en ti también.
Él quiere libertarte de la esclavitud del pecado, de la idolatría, de la brujería, de las enfermedades, de la muerte eterna. Tal vez tú, al igual que yo, estuve y puedes estar condenado a morir mañana. Rinde tu vida a Cristo hoy. Mañana puede ser el nunca. Él te dará la vida como lo hizo conmigo. Óyelo a Él diciéndote: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Si Dios habló a tu vida con este testimonio, repite esta oración en voz alta: Señor Jesús, hoy he entendido lo que tú hiciste en la cruz por mí. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho y te abro mi corazón para que tomes el control de mi vida, y también creo firmemente en que tú resucitaste dentro de los muertos y estás ahora sentado a la derecha de Dios Padre. Gracias, Señor, por reinar ahora en mi vida. Amén, amén y amén. Desde ese momento estoy sirviendo al Señor con toda libertad. Mi vida está llena de gozo y felicidad. Como ministro de Jesucristo, estoy predicando este santo evangelio de salvación por todas partes, dando testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Pues, hermanos míos, hasta aquí llegó el libro, porque así como él, hay muchos más hombres que fueron convertidos a Cristo. Muchas veces estamos tan perdidos en el mundo que creemos que el mundo nos da la felicidad, creemos que el estar alcoholizándonos, drogándonos, haciendo cosas que creemos bien para nuestra carne, mas no para nuestra alma, no queremos buscar a Cristo o no lo queremos aceptar. Esto una y mil veces más, y de las que sean necesarias, que tú que me ves, que te acerques al Señor Jesucristo. Recuerden que la venida del Hijo del Hombre será con un abrir y cerrar de ojos. Como un abrir y cerrar de ojos, así será la venida del Hijo del Hombre. Amigo, tú que me ves, o amiga, te invito de verdad que te consagres y que busques de Dios. Si tú ya conocías de la palabra y del Evangelio, te invito a que vuelvas a los pies de Cristo para que seas salvo tú y tu casa. Recuerda que Dios está para darnos vida eterna y quiere hacer morir tu carne y darte vida eterna, porque Él vino a traer la salvación a este mundo. De todo corazón espero que este mensaje les haya llegado, o por lo menos lo tengan como que consciente de que qué es lo que el Señor busca para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para ti, para mí, para todos tiene un propósito. Seamos un vaso útil ante Él, y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Agradezco de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por ese entendimiento que me ha dado, y yo se los puedo compartir a través de esta plataforma. Pues espero que el testimonio les haya servido y que lo tengan en cuenta, porque no dirán en aquel día que nunca escucharon de la palabra de Dios y que Él nunca les habló, porque por todos medios el Señor habla cada día por alguna u otra manera. Dios habla siempre en nuestras vidas. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video hablándoles de la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues que se la pasen muy bien y que Dios me los bendiga. Acuérdense que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Salmos 34:7. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.